En el video anterior, comentamos el supuesto cambio, entre comillas, sobre la interpretación de la Watchtower de los Testigos de Jehová sobre la paz y seguridad. En realidad es un cambio que simplemente no queda en nada. Además de los testigos, hay otros grupos que también intentan fijar en los acontecimientos actuales el cumplimiento de esa profecía. Estas son las ruinas de la antigua Tesalónica. Viajemos al pasado, veamos el contexto y hagamos un análisis real de lo que pensaba Pablo cuando escribió dicha carta. ¿A quiénes se refería Pablo cuando mencionó a aquellos que hablarían de la paz y seguridad? Un breve repaso de la situación de Tesalónica es fundamental. Tesalónica estaba en el corazón del mundo griego. Y ya hace mucho tiempo había recibido judíos provenientes de la diáspora desde tiempos de la destrucción del primer templo, una época que marcó el inicio de una gradual dispersión judía por ese mundo. Así que para el primer siglo ya existían varias comunidades judías viviendo afuera de Israel, y la ciudad de Tesalónica no era la excepción. En el capítulo 17 de Hechos, se nos dice que en Tesalónica ya había una sinagoga judía, y algunos de estos judíos se hicieron creyentes y se unieron a los nacientes cristianos en esa ciudad. De esta forma, se establecería la iglesia o congregación de los tesalonicenses. Pablo, de hecho, pronunció varios discursos en dicha sinagoga. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles para el apóstol. El relato de Hechos nos cuenta que los judíos que no aceptaron el mensaje crearon un alboroto en la ciudad, incitaron a una chusma, agitaron a la muchedumbre y a los gobernantes de la ciudad. De esa forma agredieron a Pablo y a los primeros creyentes de esa ciudad. La situación llegó a tal extremo que estos judíos de Tesalónica siguieron hostigando y persiguiendo a Pablo, incluso cuando éste viajó a otra localidad. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea Pablo publicaba la palabra de Dios, fueron también allá para incitar y agitar a las masas. Estos antecedentes de los judíos en Tesalónica son vitales para realizar una verdadera exégesis bíblica de la primera carta a los tesalonicenses. Con esto en mente, comencemos a analizar la epístola. Mire cómo Pablo toca inmediatamente el llamado problema judío con la congregación, porque ustedes se hicieron imitadores, hermanos, de las congregaciones de Dios que están en Judea en unión con Cristo Jesús, porque ustedes también empezaron a sufrir a manos de sus propios compatriotas las mismas cosas que ellos también están sufriendo a manos de los judíos, los cuales mataron hasta al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguieron. Además, ellos no agradan a Dios, sino que están en contra de los intereses de todos los hombres, puesto que tratan de estorbar el que hablemos a gente de las naciones para que éstas se salven, con el resultado de que siempre colman la medida de sus pecados. Pero al fin, la ira de Él ha venido sobre ellos. Observe que se usa la expresión ellos, que en griego es autos. Esta es importante, porque como vemos, se refiere inequívocamente a los judíos. También note al final que la ira de Él ha venido sobre ellos, o sea, autos, los judíos. Esto de la ira de Dios es capital para entender todo, y ya vemos a quienes se está aplicando. Veamos cómo esta expresión se vuelve a repetir en la carta. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien Él levantó de entre los muertos, a saber, a Jesús, que nos libra de la ira que viene, porque Dios no nos asignó a la ira, sino a la adquisición de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y esta última frase es también en el contexto inmediato del capítulo 5. Es sumamente interesante que esta epístola se escribió en el año 50, unos 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Apunte esa idea. Y ahora llegamos al famoso y, digamos, explotado versículo en cuestión, el famoso 5:3, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Algo interesante es que en el texto griego no aparece los hombres estén diciendo, sino solo digan o estén diciendo. Los hombres es un añadido en corchetes en la traducción del Nuevo Mundo de los años 80. Y fíjese que sobre ellos, o sea, autos, viene la destrucción. Entonces, querido visitante, en el contexto de toda la carta, ¿quiénes son ellos? Ya lo sabe. Y recuerde que vimos antes que la ira viene sobre ellos, entonces la destrucción. ¿Sí? Sobre los judíos. La destrucción repentina y la ira se cumplió en el año 70, unos 20 años después de la carta a los tesalonicenses, y la destrucción de Jerusalén no solo afectaría al mundo de Judea, sino también a los judíos esparcidos por el mundo que cada año peregrinaban a la llamada Ciudad Santa. Como sabemos, en 66 se inició un conflicto que fue escalando, pero en el año 68 ocurre algo que muy pocos destacan. El asesinato del emperador Nerón en 68 llevó a Vespasiano a lanzarse a la lucha por la dignidad imperial. Sin embargo, interrumpió la guerra contra los judíos para ser coronado en Alejandría. Los combates tuvieron entonces un período de calma, de paz y tranquilidad, que los judíos no aprovecharon para organizarse. Flavio Josefo, en las guerras de los judíos, nos cuenta sobre ese periodo en que se suspendieron las hostilidades y Vespasiano fue coronado emperador. Nos cuenta, sabido, antes de lo que es posible pensar, que Vespasiano era elegido por emperador en el oriente. Luego la fama se divulgó en todas partes. Todas las ciudades hacían fiestas y celebraban sacrificios por la alegría de tal embajada. Josefo también destaca este breve ambiente general de seguridad. Librado, pues, ya el pueblo de todo temor, publicaba por emperador a Vespasiano, y juntamente se alegraban y regocijaban todos, celebrando fiestas por ser confirmado en el imperio y ser Vitelio derribado y muerto. Fue tal esta sensación de seguridad general que cientos de miles de confiados judíos, desde varias partes del imperio, aprovechan estas circunstancias favorables para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Y cómo los recibían los romanos? Josefo declara, todavía recibían pacíficamente a los que venían a sacrificar en el templo, remirando con diligencia, con sospecha y como guardas, todos los naturales y los huéspedes y extranjeros que alcanzaban licencia de ellos para entrar. Así que había como un ambiente de paz y seguridad en esta situación que involucraba a los judíos. La paz y seguridad era de alguna forma proclamada por todos los actores, también por los gentiles, pero además incluso por los mismos judíos. Para el 70 la situación llega a un punto en que los judíos se aprovechan de esto. En estos mismos días, los judíos engañaron a los soldados romanos de esta manera. Los más atrevidos de aquellos revolvedores y sediciosos que había salieron fuera de las torres que llamaban de las mujeres, fingiendo que los que deseaban la paz los hacían salir, y por temer el ímpetu grande y la fuerza de los romanos, estábanse con ellos, y el uno se escondía como recelándose del otro. Los judíos también comenzaron a proclamar la paz como una estratagema. Otros, puestos con orden por los muros, y fingiendo que tenían la voz del pueblo, daban altas voces demandando la paz, y pidiendo concierto y amistad con los romanos, convidándolos y prometiendo abrirles las puertas. Dando aquí estas voces, echaban también contra los suyos propios muchas piedras como por echarlos de las puertas, y fingían que querían abrir por fuerza las puertas y darles entrada, y rogar a los ciudadanos de la ciudad que los recibiesen. Pero estos gritos y proclamas de paz y seguridad acaban pronto, y una destrucción sorpresiva y repentina se sobrevendría sobre ellos, sí, sobre autos en griego, los judíos que anticipó Pablo, sus antiguos enemigos y perseguidores.
Los romanos no se tragan los falsos clamores de paz. Se nos dice, después de varios intentos fallidos de penetrar o escalar las murallas de la fortaleza Antonia, los romanos lanzaron finalmente un ataque secreto por el cual sorprendieron a los guardias celotes durmiendo y lograron capturar la fortaleza. Este era el segundo mayor edificio en el perímetro defensivo de la ciudad, después del monte del templo, y constituía un excelente punto de partida para atacar al propio templo. Los arietes no tuvieron gran éxito, pero la lucha por sí sola provocó que las paredes se incendiaran cuando un soldado romano lanzó un tizón en una de las paredes del templo. Y así, amigos, se cumplió la primera Tesalonicenses 5:3 sobre la paz y seguridad y la destrucción repentina sobre los judíos, los antagonistas de la carta. Atentos a la conclusión. Esta profecía entonces ya se cumplió. Repetimos, ya se cumplió en el año 70. Y si viste un video anterior titulado "No existen las segundas aplicaciones o cumplimientos", no hay ninguna base bíblica para creer que esta profecía de Tesalonicenses tenga un nuevo cumplimiento. Si no has visto ese video, te animamos a echarle un vistazo. Y esto explica por qué tantas veces la organización de los testigos ha generado expectativas falsas sobre esta profecía. Ya para el año de 1986, se insinuaba que igual había que estar alerta ante los acontecimientos del llamado Año de la Paz, 1986, llamado así por varios líderes políticos y religiosos. Y hubo gran excitación entre los testigos debido a lo anterior. Posteriormente han existido decenas de acuerdos por la paz y seguridad internacionales. Y ninguno de estos ha traído el día de Jehová ni ninguna destrucción repentina. Y la razón, tal como ya lo estudiamos, es que dicha profecía ya tuvo su cumplimiento en el pasado. Pero los testigos aún siguen enseñando y generando temor de que un gran y difuso acontecimiento, del cual no tienen meridiana idea, será el cumplimiento sobre la declaración de paz y seguridad, o el que estén diciendo paz y seguridad. Los testigos, en la última revista que habla sobre este tema, declaran dos posibilidades. Textualmente dicen: primera posibilidad, la proclamación se hará antes de la destrucción de las religiones falsas. Segunda posibilidad, la proclamación se hará después de la destrucción de las religiones falsas. Lo cierto es que tendremos que esperar para ver qué pasará. Pero analicemos brevemente cómo incluso estas dos hipótesis están erradas. Si la proclamación es antes de la destrucción de las religiones falsas, entonces la destrucción repentina sería inminente, y el Armagedón no daría tiempo a otros acontecimientos que ellos intentan conectar: la gran tribulación y sus efectos, el ataque de Gog de Magog, etc. Ellos mismos admiten. La nota de estudio para este versículo dice: aquí Pablo indica que no habrá tiempo, o muy poco, entre la proclamación de paz y seguridad y la destrucción que vendrá sobre los que hagan esa proclamación. Esta destrucción será repentina e inevitable. Si la proclamación es después de la destrucción de Babilonia la Grande, dando a entender de que se eliminaron los obstáculos religiosos para la paz, ¿ustedes creen que el mundo no estallaría en un conflicto militar religioso que haría imposible dicha declaración? Piensen en los países musulmanes que tienen incorporada la religión a sus sistemas políticos. Si el Islam viera atacada la Meca, se iniciarían ataques terroristas y militares sin precedentes sobre todo el mundo occidental. Así que es un absurdo que pudiesen proclamar la paz y seguridad después de encender semejante polvorín. El problema y el error de la Watchtower, y que les rompe la cabeza a ellos, es que están mezclando peras con manzanas. La profecía de Pablo a los tesalonicenses no tiene nada que ver con la profecía de Babilonia la Grande. El error de la dirigencia de los testigos es crear conexiones que no existen. Y como no existen, reconocen las dificultades para sus especulaciones.
Son un poco como el doctor Victor Frankenstein, que intentaba pegar diferentes partes de cuerpos totalmente distintos. Esa monstruosidad de interpretación profética, intentando hacer calzar a la fuerza a profecías totalmente diferentes entre sí, solo está condenada al fracaso. Bien, ya hemos descubierto cuando se cumplió realmente la profecía de la paz y seguridad, una profecía que no tiene por qué volver a cumplirse pese a similitudes aparentes. Y es irónico, y quizás hasta Pablo también lo anticipó, de que su primera carta sería mal interpretada. Por eso dejó esta advertencia en su segunda carta. Una advertencia sobre quienes siempre andan diciendo que el fin es inminente. Preste atención, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si te ha gustado este análisis, si has descubierto algo nuevo, y si nunca habías analizado la carta a los tesalonicenses y su contexto verdadero, coméntalo al pie de este video. No te olvides darnos un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.